Contenta esta vez de ver aquí también a algunos estudiantes de la universidad y estoy encantada de ver a colombianos, amigos de Colombia y bueno, mucha gente que vino para conocer a Héctor Abad Faciolince, el escritor colombiano que nació en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia en 1958. Antes de empezar con la entrevista, vamos a escuchar un cuento suyo traducido por Michał Špina, que acaba de llegar, que se publicó en la revista literaria A2 y que se va a volver a publicar en una antología de cuentos hispanoamericanos que vamos a publicar en la editorial FRA, junto con otros cuentos de todos los países iberoamericanos. Entonces no voy a quitarles más tiempo y le doy la palabra a Miroslav Táborský, que va a leer el cuento en checo. Dobrý den. Já, jak to pozoruju, tady všichni mluví zřejmě španělsky, takže nevím, proč to budu číst česky. Ale proč ne? Předpokládám, že mnozí z vás rozumíte i česky. Héctor Abad Faciolince, album. Každý čtvrtek obědvám se svou matkou. Už dlouho žije v domově důchodců, kde má malý byt. Čtvrtek co čtvrtek, ať prší nebo svítí slunce, přicházím krátce popoledni a nejdřív si chvíli povídáme. V jednu se posadíme do jídelního kouta k úzkému stolku u okna s výhledem do dvora. Jsem jediný host, ale ona pokaždé prostře stůl, jako by měl přijít Bůh ví kdo. Bílý ubrus, vyšívané ubrousky z bílého plátna, stříbrné příbory, sklenice z broušeného skla, dvě malé na víno a dvě velké, vždy naplněné vodou s ledem. Nádobí z českého porcelánu se zlacenými okraji a s monogramem paláce. To je to nejlepší, co má. Ostatní pro každodenní provoz je z plastu. Používá ho jen ve čtvrtek, kdy přicházím já. A kdyby pozvaných bylo víc, použít by ho nemohla. Skoro všechny kousky se totiž porozbíjely a sotva jich zbývá dost pro 2 stolovníky. Jídelní lístek sestavuje matka od úterka a telefonicky objednává suroviny. Pokud je potřeba nechat uležet maso nebo něco předem naložit do marinády, pustí se do toho už ve středu ve společné kuchyni. Pokaždé připraví učiněnou hostinu. Recepty čerpá ze zažloutlého sešitu, vlastnoručně popsaného před mnoha a mnoha lety v době, kdy žila se svým otcem. Návody na přípravu jednotlivých pokrmů vynikají přesnými údaji o množství surovin a detailně popsanými postupy. Jsou to dávné recepty z paláce, kde moje matka sledovala, jak podle nich kuchařky krok za krokem vaří. Krátce před 1 hodinou matka vyráží do kuchyně, na vozíku přiveze kastroli a mísy a položí je na stříbrné táci, označené týmž monogramem jako porcelánový servis. Mezi tác a nádobí vloží ještě plátěnou dečku, stejně bílou jako ubrus s totožnou výšivkou. Při jídle pokračujeme v hovoru, chvíli hodnotíme jakost a chuť oběda. Pod záminkou, že je dobré na cholesterol, si pokaždé dáváme červené víno. Láhev nosím já, protože matka by si to nemohla dovolit. Když trocha zbude, během týdne si ho dopije. Občas, když už je po dezertu a mně se nechce zpátky do práce, si s matkou sedneme na pohovku, popijíme kávu ze 2 lehce oprýskaných ručně malovaných šálků z maďarského porcelánu a prohlížíme si spolu rodinná alba. Ze smutku se matka vyhýbá poslednímu albu s fotografiemi mého otce pořízenými několik měsíců předtím, než ho zabili.
a album mé sestry, která ve velmi mladém věku zemřela na rakovinu. Ale s nadšením se mnou listuje nejstarším ze všech, kde jsou její fotografie z dětství a to zpívání, kdy žila se svým otcem v paláci. Palác, lépe řečeno vilu s jediným patrem, nechal v 19. století postavit Don Coriolano Amador, nejbohatší muž ve městě, ale před 40 lety dům zbourali a na místě vyrostl kancelářský věžák. Protože jsem palác nikdy neviděl, matka mi o něm vypráví a popisuje ho za pomoci fotografií. Podle kosočtverečních vitráží se pozná jídelna, vysvětluje mi. Vysoké police předspané knihami znamenají knihovnu a kancelář strýčka Joaquína. S cudností, kterou nikdy nechtěla odložit, mluví o svém otci arcibiskupovi jako o strýčkovi. Tady je vidět studna, která stávala uprostřed pátia. Matka do ní jednou slezla a dožadovala se odtamtud, aby jí bylo dovoleno vdát se za mého otce. Každá fotografie, každá osoba nebo místo jí vyvolávají v paměti nějaký příběh. A tak nám uplyne pořádná část odpoledne. A pokud nedojde na album z paláce, jsou tu fotografie ze svatby nebo z těch několika šťastných let strávených v Bostonu, kde můj otec dělal doktorát. A nebo z mého dětství z vesnice, odkud pocházeli prarodiče. A nebo z cest na východ i na západ. Minulý týden byl 1. máj a připadl na pondělí. Volný den mě zmátl a tak jsem si ve čtvrtek myslel, že je teprve středa. V ten čtvrtek, kdy jsem ani nepomyslel na oběd u matky, jsem byl s Matildou, jednou svou přítelkyní, od 5 odpoledne do 3 ráno. Téže noci měla moje matka srdeční příhodu, anebo možná mozkovou mrtvici a zemřela ve spánku. Ošetřovatelka našla její bezvládné tělo při střídání směn v 5 hodin ráno. Když mi s touto zprávou o několik minut později z pečovatelského domu volali, pořád mi nedocházelo, že už je pátek. S nedůvěrou a jakoby v mrákotách jsem dorazil do domova a svůj omyl jsem si uvědomil, když vrátná poznamenala: včera večer si dělala starosti, protože jste nepřišel, ani nezavolal. Říkala, že se to ještě nikdy nestalo a že u vás doma nikdo nebere telefon. Když jsem nešel do jejího bytu a našel prostřený stůl, netknuté jídlo nacpané v lednici, album otevřené na stránce s fotografií paláce, neměl jsem pocit, že jsem se dopustil nedbalosti, ale že jsem spáchal zločin. V mé sklenici vlažné vody dosud plné, na neposkvrněném ubrusu i v nablízkaném českém porcelánu spočívala tichá výčitka. Nemohl jsem nemyslet na shodu okolností, že jsem si užíval s Matildou, zatímco moje matka umírala. Někdy si říkám, že peklo, pokud existuje, by mohlo vězet v tom, že bychom přímo v okamžiku smrti uviděli, co právě dělají lidé, které jsme milovali. Muchas gracias. Y yo voy a entrar de lleno a la entrevista porque no voy a enumerar aquí ni libros ni todos los trabajos que hizo Héctor Abajo Sionista ni todos los premios que le han dado porque sería demasiado y lo que queremos es escuchar lo que nos va a decir. En este cuento, a pesar de ser tan breve, podemos percibir muchos temas que son típicos para la obra de Héctor Abad Faciolince. Podemos decir que es el tema de los recuerdos, de la familia, del amor, de la muerte, de la nostalgia,
vamos a ir poco a poco adentrándonos en este tema y me gustaría empezar con el tema de los recuerdos. En la novela más leída en Colombia y creo en el mundo entero de Héctor Bafacionce, El olvido que seremos, hay un prólogo de otro escritor colombiano bien conocido aquí, ya traducido, Juan Gabriel Vázquez, que termina su prólogo citando una frase que justamente habla de los recuerdos, donde Héctor Abad escribe, o un personaje suyo dice: los libros son un simulacro de recuerdo, un intento desesperado por hacer un poco más perdurable lo que es irremediablemente finito. Entonces mi primera pregunta sería: ¿qué papel tienen los recuerdos en su obra? Y sobre todo en esta obra que es muy autobiográfica, que aparecen tantos recuerdos, o en todas sus obras se basa en los recuerdos o personales o recuerdos de su familia, de sus amigos, de su ciudad, de su región, de su época, de su país. Gracias, Anushka. Antes de contestarte, quiero darle las gracias a Miroslav por esa lectura. Yo solamente entendí las palabras palazze, Don Coriolano y Mai, el mes de mayo. Yo sé que el 1 de mayo es importante en el cuento, pero no sé, yo creo que suena mejor en polaco que en español, sobre todo en una... Ya, suspendido el acto. Bueno, es que... No. Es la culpa de Ostrava. Estaba en Ostrava ayer. Imbécil. Una vez el presidente de Gaulle fue a Colombia y el presidente de la República de Colombia, Valencia, al terminar su discurso, gritó: ¡Viva España! Pues, más o menos. Era un viejo gaga y yo también me siento como un viejo gaga. ¿Lo recuerdo? Lo recuerdo. Bueno, sí, El olvido que seremos es un libro de recuerdos, pero en el título lleva la palabra olvido. No quiero olvidarme de darle las gracias al Instituto Cervantes por haberme traído aquí, y a Gonzalo. Yo tengo muy mala memoria, solamente tengo memoria para la poesía. Me aprendo poemas de memoria y tal vez toda mi memoria se va ahí, porque toda la vida he envidiado mucho a las personas que rezan, y como yo no rezo porque no creo en nada, entonces, y yo veía que las monjas en los aviones empezaban a rezar y se calmaban y se ponían muy felices, y dije, pero debe ser ese el secreto, simplemente uno... Y entonces yo me aprendí poemas de memoria para no sentir miedo en los aviones, para no aburrirme en ninguna parte, y casi toda mi memoria está ahí en los poemas que me sé, y por eso confundo los países y confundo todo. Pero digamos que este libro, que es una novela sin ficción, tiene una gran ficción, que es la ficción de que el yo que habla ahí, que se supone que soy yo, dice recordar, pero muchos de los recuerdos que hay en este libro son recuerdos de otras personas, son recuerdos de mis hermanas, de los alumnos de mi papá, de los amigos de mi papá, de mi mamá. Además, cuando yo les di el primer borrador de este libro a las personas de mi familia, ellas me dijeron, pues sí, el libro está bien, pero no te acordaste de casi nada, falta esto y esto y esto, y esto no fue así, fue de esta otra manera. Entonces, de algún modo, es un libro escrito con mi mala memoria y con la buena memoria de las personas que me ayudaron a escribirlo. Y claro, cuando uno escribe un libro que
Es verdad que no, donde no hay ningún nombre inventado, donde teóricamente no hay ninguna mentira, todo es verdad. La gente empieza a leer todo lo que uno escribe como si fuera autobiográfico. Y en este cuento, álbum, que también es de memorias, y que salió después de este libro, donde se menciona al arzobispo y donde se menciona que había un palazzo, entonces la gente, a mis hermanas y a mí, nos empezaban a dar el pésame por la muerte de mi madre. Todo el tiempo. Y mi madre estaba más que viva. Entonces siempre en el mercado, como siento la muerte de tu madre. En fin, entonces, bueno, la memoria, la ficción, la mala memoria, todo está muy mezclado en lo que yo escribo. De hecho, otro libro que escribí se llama Traiciones de la Memoria. No sé qué más decir. Sí, justamente Juan Gabriel Vázquez en el libro El ruido de las cosas al caer también habla mucho de la memoria y utiliza una expresión que es difícil traducir al checo, perdónenme, porque dice que un escritor tiene que hacer memoria, o sea, como de la nada fabricar la memoria. Dice que es como cuando un escultor tiene que sacar la estatua de una piedra, o sea, tiene que crear eso. Y la expresión en español hacer memoria en checo prácticamente es difícil traducirla porque tenemos un solo verbo, spomina, que no corresponde a eso. Entonces es la tarea de los escritores hacer memoria. Pero yo quería comentar otra cosa. Empezó a hablar de poesía, que fue justamente el segundo tema que quería mencionar, que la poesía aparece mucho en todos sus libros. De hecho, también escribe poesía y nos contó ayer en la facultad que antes de empezar a escribir una narración tiene en la cabeza un poema. De hecho, el título, El olvido que seremos, proviene de un poema de Borges. El verso que es en decasílabo, que aquí se cortó en octosílabo. Yo cuando pensaba que se iba a traducir, cuando me lo regalaron, ya inventé cómo sería la traducción al checo, un octosílabo. Yo diría, jsme se příští zapomnění, para que sonara así poético. Y la primera frase en el libro, el título del primer capítulo, que es un niño de la mano de su padre, es un perfecto endecasílabo, ¿no? Entonces, ¿cómo es la relación de la poesía y la narrativa en su obra? Sí, el título durante mucho tiempo fue el endecasílabo completo del poema de Borges, que es Ya somos el olvido que seremos. Pero hablando con mi editora en español de Alfaguara, Pilar Reyes, ella me dijo, es un poco largo, córtalo y pon solo el olvido que seremos, y me pareció bien y estuve de acuerdo. En todo caso, el poema está completo en el libro. Es un poema que cuando el libro se publicó generó mucha discusión y rabia, porque el poema no está en las obras de Borges, no está en su obra poética, no está en ninguna parte. Y decían que yo me había inventado la historia. La historia es la siguiente. La historia es que cuando a mi papá lo matan, él lleva en el bolsillo unos papeles, lleva dos papeles. Unos papeles son una lista de personas amenazadas por los paramilitares que ellos piensan matar. Ellos dicen, vamos a matar a estas personas, y ponían después de cada nombre los motivos por los que los iban a matar. Y al lado de ese papel asqueroso estaba este poema firmado por las iniciales JLB, que para alguien que lea en América Latina es claramente Jorge Luis Borges. Y era un poema sobre la muerte y el olvido. Era una lista de muertes, entonces era como un mensaje mudo, como un mensaje, no mudo, un mensaje hablado por parte de alguien que ya no podía hablar,
que decía, si me matan, este es como el poema que me representa. Y el poema, ya que lo único que yo sé es poemas de memoria, dice así: ya somos el olvido que seremos, el polvo elemental que nos ignora y que fue el rojo Adán y que es ahora todos los hombres y que no veremos. Ya somos en la tumba las dos fechas del principio y el término, la caja, la obscena corrupción y la mortaja, los ritos de la muerte y las endechas. No soy el insensato que se aferra al mágico sonido de su nombre. Pienso con esperanza en aquel hombre que no sabrá que fui sobre la tierra. Bajo el indiferente azul del cielo, esta meditación es un consuelo. Es un poema que nosotros pusimos en la lápida del cementerio al enterrar a mi papá, y el hecho de que el olvido sea un consuelo en ese poema, el hecho de que una persona importante como era mi padre dijera con palabras de Borges que no se aferra al mágico sonido de su nombre, era una serie de... esto revelaba una serie de pensamientos que a mí me gustaban, pero sin embargo, 20 años después de que lo mataran, casi 20 años después, y cuando ya empezaban a olvidarlo en Colombia y solo lo recordaban sus alumnos, yo pensé que valía la pena postergar un poco ese olvido, y que para postergar ese olvido, en vista de que yo me dedicaba a escribir y no servía para otra cosa que para escribir, que había escrito otros libros, había escrito también una novela donde había contado la historia de un doctor al que mataban por hacer cosas buenas, pero en ficción no me gustaba. Yo dije, no, tengo que escribirlo tal como fue. Y recibí como dos influencias. Una, la de Primo Levi con Secuestro de un Uomo, y eso me enseñó que era posible escribir sobre hechos muy dolorosos, sobre la verdad de una experiencia espantosa. En el caso de Primo Levi, la experiencia de haber estado en el campo de concentración, sí, polaco, de Auschwitz. Y otro libro de otra escritora italiana de la ciudad donde yo estudié, Turín, que se llamaba Léxico Familiar. Entonces yo pensé, para postergar un poco el olvido, puedo escribir un libro real, un libro sin ficción, y un libro escrito en el español de mi casa, escrito con el léxico familiar, es decir, escrito como hablan mis hermanos, contado como hablan mis hermanos. Entonces, cuando yo leía este libro en voz alta, tratando de ser un actor, lo leía en voz alta lo mejor que podía, yo tenía que oír en las palabras las voces de mis hermanos. Entonces no es tanto tal vez, Anushka, los recuerdos, sino encontrar las palabras y el tono para decir algo. No es tanto hacer memoria, porque yo por mucho que haga memoria no me llegan los recuerdos, sino encontrar las palabras y a veces los recuerdos ajenos ponerlos en las palabras precisas para que suene bien, para que se entienda, y para que haya un ritmo en lo que se cuenta. En fin, no es solo recordar. Yo creo que eso que acaba de mencionar, el ritmo, la melodía, la música de las palabras, es un rasgo que comparte con otros escritores colombianos, pero latinoamericanos. Hace poco vino Sergio Ramírez a Praga, que decía lo mismo, que para él lo más importante es el ritmo de la frase, que lee sus frases a voz alta para tener la musicalidad.
Y este siempre es un gran reto para los traductores, ¿no? Justamente ayer le pregunté si los traductores, porque el libro El olvido que seremos se ha traducido a muchos idiomas ya, yo espero que los editores aquí presentes pronto lo van a publicar también en checo. Si se dieron cuenta, por ejemplo, de los endecasílabos que pone ahí, porque en español un verso de 11 sílabas es tan natural que ni siquiera uno se da cuenta que se habla en verso. Eso lo pasa a Nicanor Parra, por ejemplo, que en muchos poemas usa los endecasílabos y parece más prosa que poesía cuando uno no se da cuenta. Sí, yo creo que los idiomas tienen como una medida que es muy natural a ese idioma. En español yo creo que son muy naturales. El octosílabo, que es el del romance, el heptasílabo también, y el endecasílabo. Son ritmos, son frases que nos salen espontáneamente sin darnos cuenta. Pero que un escritor, al menos de vez en cuando, o al menos cuando está corrigiendo el libro, tiene que darse cuenta. Y darse cuenta sin exagerar, porque un libro, una novela, no es un poema. Una novela no es un poema, no es un poema disimulado, no, para nada. Cioran decía que a él le gustaba mucho la poesía, pero igual a como le gustaba el azúcar, que también le gustaba el azúcar, pero que no le gustaban los terrones de azúcar, que a él le gustaba la poesía, pero disuelta en prosa, Entonces los novelistas, aunque yo piense que la poesía sea el género más importante de la literatura, al escribir prosa y novela tenemos que tratar de disolver en prosa lo poético que nos llegue o que se nos ocurra. Pero bueno, esa medida yo llegué a escribir un libro en heptasílabos, un libro que se llama Tratado de Culinaria para Mujeres Tristes, pero yo me di cuenta de que nadie iba a leer un libro así en poesía, y disolví en prosa esos heptasílabos del Tratado de Culinaria. Allá mis traductores, cuando han traducido ese libro, por ejemplo a el traductor al holandés Joosten Becker, le hablé de la importancia del heptasílabo y bueno, no se había dado cuenta, pero entonces al hacer la traducción lo usó. Yo soy traductor también, humildemente. Del italiano, sí, de Umberto Eco, de Tommaso di Lampedusa, de Natalia Ginzburg, Italo Calvino. Sí, es un oficio que me encanta, y bueno, aquí estamos con la jefe de los traductores checos, y bueno, qué bien, es un honor que dos personas como ustedes me estén acompañando. Es un oficio que a mí me gusta mucho, que respeto profundamente, y que es, además, ahora se lo decía a una periodista, a Martina, que cuando yo termino una novela, y estoy muy obsesionado con la historia, porque una novela empieza a funcionar cuando uno solamente piensa en ella, cuando camina con ella, cuando cualquier persona que ve o cualquier gesto interesante que ve sabe que lo puede meter en la novela, cuando todo lo que lee le remite a uno de algún modo a lo que está escribiendo. Pero entonces cuando termino, y sobre todo cuando empiezo a soñar con esa novela, sé que estoy por el buen camino. Pero al terminar, cuando ya uno la entrega, cuando los editores dicen ni un cambio más, ni una coma más, no puedes cambiar nada, porque yo sigo cambiando hasta el último día, yo sigo soñando y sigo obsesionado. La única manera para quitarme la obsesión de esa novela es traducirla. Y entonces me pongo a traducir el último libro que escribí, que se llama Con un endecasílabo salvo mi corazón, todo está bien, tomado también de un verso de un poeta colombiano, para deshacerme de esa obsesión cardíaca. Tuve que ponerme a traducir una novela, me traduje una novela del inglés, y así me metí en otro mundo y dejé de pensar en lo mío. Interesante, no sé si yo para sacarme de la cabeza mis traducciones tengo que ponerme a escribir, ¿no? Sería buenísimo. Hazlo. Bueno,
A lo mejor hay que decir al público, porque no sé si todos lo saben, pero lo habría debido mencionar antes. El papá de Héctor fue médico y gran defensor de derechos humanos y lo mataron en 1998. Lo mataron en 1987. Entonces este libro es un libro de recuerdos de su padre, un libro sobre la familia, un libro con mucha felicidad en la primera mitad y de repente esa felicidad se rompe. Y eso también, el tono casi idílico de la primera mitad, eso me hizo pensar un poco en el contexto de la literatura colombiana, porque la primera novela colombiana, La María de Jorge Isaacs, es justamente también una obra muy idílica del amor romántico de los jóvenes que en un cierto momento se rompe irremediablemente. De hecho, María fue la primera traducción de la literatura hispanoamericana que se hizo al checo al comienzo del siglo XX. Eso yo creo que Fernando Trueba, un gran director de cine español que hizo una película basada en El olvido que seremos, lo comprendió muy bien, porque él, la parte, generalmente cuando en las películas hay un cambio temporal muy grande, hacen el pasado remoto en blanco y negro y a medida que se acercan al presente lo ponen en color. Él en cambio hizo todo lo contrario, toda la parte de alegre, la parte de una infancia feliz. Mi papá y mi mamá, ante todo, quisieron darnos una infancia muy feliz, una infancia en la que tuviéramos la ilusión de que el mundo es bueno, de que la vida es maravillosa, de que en todos los campos, en la política, en la ingeniería, en todos los campos todo iba a ser como la medicina, que progresa y que va a ser cada vez mejor. Aunque sea mentira, crecer con esa ilusión es bueno. Y bueno, Fernando Trueba, que además dirigió a Miroslav y que ahora acabo de descubrir a la entrada que compartíamos este gran amigo, pues me gustaba mencionarlo también. Fernando Trueba hizo la película en 2020 y sacó el premio para la mejor película, el premio Goya para la mejor película iberoamericana. Así también había que mencionarlo. Sí, la película salió en plena pandemia, entonces fue un desastre de público, pero es una película maravillosa. Y justamente eso nos puede llevar a otro tema. Ya vimos el vínculo entre su narrativa y la poesía. ¿Cuál sería el vínculo de la narrativa con las imágenes? ¿Le gustó cómo Fernando Trueba sacó las imágenes de las palabras, o había otras imágenes en su cabeza, en la cabeza del lector? ¿Hasta qué punto consultó con el director? O sea, el director con usted, más bien. No, yo ante todo sé que el lenguaje del cine y el lenguaje de las imágenes es completamente distinto al lenguaje de la escritura. Yo una vez leí en voz alta, hice el audiolibro del olvido que seremos y lo hice en varios días, pero en últimas la lectura del libro completo dura casi 11 horas. Uno no puede hacer una película de 11 horas, por supuesto. Entonces ya eso es una limitación. Fernando Trueba me invitó a que hiciéramos el guión juntos, pero yo tenía un cura amigo que en mi juventud me dijo que por qué no hacíamos un guión, y él me dio la idea. Me dijo, mira, es un cura que va a salas de masajes y este cura se siente involucrado con su masajista de una manera, pues, no solo física, sino de muchas otras maneras. Y yo hice un esbozo de lo que podía ser un guión. Y este cura, que es el protagonista de mi último libro, de Salvo mi corazón, todo está bien, al leer ese proyecto de guión me dijo, es horrible, es una porquería, tú nunca escribas guiones porque no tienes ni idea del lenguaje de las imágenes, nunca escribas guiones. Y yo soy muy obediente.
Entonces cuando Fernando me propuso que hiciéramos el guión juntos, dije, no, mira, un sabio en cine, el cura Luis Alberto Álvarez, el mejor crítico de cine de Colombia, era cura, pero era el mejor crítico de cine, era un cura muy interesante. Me dijo que no, y entonces no, yo nada. Y cuando fueron a rodar la película en Medellín, yo me inventé algo, tenía una amiga en Italia que recibe escritores, y no, me fui para Italia, me voy para Italia, no quiero estar en el rodaje, no quiero intervenir, no quiero estorbar sobre todo. Pero mi esposa, que debe estar por aquí, le dieron cálculos renales, no, perdón, esto es otra vez Polonia en Chequia, le dieron cálculos biliares, no en los riñones sino en la vesícula. Entonces la tenían que operar de la vesícula, y yo le tengo terror a la operación de vesícula porque Manuel Puig se murió en una operación de vesícula y Andy Warhol también, y yo dije, no, se puede morir mi mujer en una operación. Y entonces volví rápidamente y estuve en el rodaje sin querer, y bueno, fue una experiencia. Pero lo mejor es que la película es muy buena, pero lo mejor que me dejó la película fue la amistad con Fernando Trueba y con Cristina. La amistad está por encima de los libros y de las películas, pero la película me encantó, aunque la primera vez que la vi yo no sabía qué pensar, porque es muy raro una película sobre tu vida, donde eres y no eres, mis hermanas eran y no eran, la casa de la película no era nuestra casa, pero la biblioteca estaba llena de los libros de mi padre que se los habíamos prestado para la película. Como en el cuento de Alvin, la vajilla de la película era la vajilla de mi mamá. Entonces había como lo que Roland Barthes llamaba como efectos de real. Había partes de la película que eran reales. Hay una anécdota muy buena sobre el actor que trabajó en el papel de su padre, si la puede contar, que me encantó. Como que al comienzo tuvo que ser otro actor que no le gustó a usted porque antes había hecho el papel de Pablo Escobar en una serie colombiana. Bueno, es un gran actor colombiano que se llama Andrés Parra, que, bueno, los productores eran colombianos, habían cedido a que el director fuera español, pero decían, todos los actores tienen que ser colombianos. Entonces hablaron con Andrés Parra, que sí, que había hecho hacía poco El Patrón del Mal, Pablo Escobar, El Patrón del Mal, un papel excelente, un Pablo Escobar muy convincente, pero él no podía, iba a hacer otra serie con narcos o no sé qué. Y a mí, aunque quiero mucho a ese actor, me parecía raro que pasara de Pablo Escobar a Héctor Abad Gómez, un poco terrible. Tenía la ventaja, los buenos actores son todos calvos. Tenía la ventaja de que era calvo y que se podía parecer. Pero yo me acordé de que en la primera carta que le escribió a Fernando Trueba diciéndole, mira, lo más difícil para hacer una película, que es el dinero, está listo. Hay unos productores colombianos que tienen el dinero para hacer esta película y quieren que tú seas el director. Y a mí me gustaría mucho que el protagonista, el actor principal, fuera un calvo, Javier Cámara, porque me parecía un hombre radiante, feliz, alegre, como era mi papá. Entonces, cuando Andrés Parra dijo que no se podía y cuando hicieron el casting a otros calvos y no servían, entonces volvimos a Javier Cámara, que aprendió a hablar español antioqueño, él es el antioqueño que hablaba mi papá, y que también es una persona encantadora y que yo creo que hace un papel extraordinario. De hecho, hablando sobre los narcos, las narcoseries y toda esta literatura que se hace ahora en Colombia y sobre todo en la ciudad de Medellín, donde usted nació, la literatura sicaresca o la novela sicaresca, los autores de Medellín como Fernando Vallejo. ¿Cómo ve usted esta tendencia? Se siente muy lejos, ¿no?, de este tipo de literatura. Sí, en Antioquia se produjeron muchas novelas de sicarios.
algunas muy buenas. Hay novelas de, sí, el que mencionaste, de Virgen de los Sicarios, que se tradujo al checo, se publicó en 2019, la traducción muy buena. La Virgen de los Sicarios, que es una buena novela de Fernando Vallejo. Antes había dos novelas de sicarios. La de Fernando Vallejo introduce una novedad, que es un sicario gay. Y luego vino Rosario Tijeras de Jorge Franco, que ya es un sicario mujer. Faltaba el sicario transgénero, pero ya se acabó la moda de los sicarios. No, a mí las novelas estas me gustan, solo que como a mi papá lo mataron dos sicarios, yo no tengo mucha... Cuando uno hace una novela, tiene que sentir empatía por todos sus personajes, buenos o malos que sean, pero a mí me cuesta mucho sentir empatía con los sicarios, como que no me nace. Entonces nunca escribí una novela de sicarios, ni la pienso escribir. Pero no, está bien que se escriban, no hay problema. No hay problema. Es un poco la onda. En la novela que tengo aquí, que me prestó una gran amiga argentina, que se llama La Oculta, también aparece el tema de los recuerdos, pero supongo que no son de su familia. Y también aparece el tema de la nostalgia, que me parece que, yo lo mencioné al comienzo, es un tema que está presente en su obra, como la nostalgia de los tiempos ido, algo que no va a volver, una época que se terminó y no reaparece nunca. De hecho, en esta novela se trata de una finca que se llama La Oculta, que los tres hermanos que aquí son voces narradoras, al final nunca la quieren vender y al final ceden y la dejan parcelar y el lago se seca, etcétera, etcétera. Y un personaje dice al final una frase que es: imaginémonos que debajo de la niebla todo esté igual que antes. Y esa frase me encantó porque me hizo pensar a otro escritor, siempre un escritor me hace pasar a otro escritor que usted trató en su tesis, que es el escritor cubano Diego Cabrera Infante, que justamente al encabezar su novela sobre la vida en La Habana de los años 50, cita a Alicia en el País de las Maravillas y dice: y trato de imaginarse la luz de una vela cuando esté apagada. O sea, me parece que suena igual y es una expresión de una nostalgia tremenda, insaciable, imposible. Sí, también hay una frase de Lichtenberg, el gran escritor alemán que a mí me gusta mucho, que es: un cuchillo sin hoja al que le falta el mango. Que es un objeto que solamente se puede decir con palabras. Muchas cosas solo se pueden decir con palabras. Pero lo que quería decir también es que creo que cualquier persona deja de ser niña. Creo que los niños dejan de ser niños cuando perciben claramente de que el mundo existía antes de que ellos nacieran. En ese momento, ese descubrimiento es muy raro, que había un mundo, que los padres fueron jóvenes, que los padres fueron niños, que incluso la abuela fue niña. Es una cosa que a mí, yo me acuerdo, producía un asombro increíble. Y mi hija eso lo dijo una vez de una manera muy poética, preguntándole a mi mamá, es decir, a su abuela: abuela, ¿tú cómo ibas al trabajo cuando yo estaba muerta todavía? Y yo creo que uno madura también, y mi papá maduró y por eso puso un poema como post-mortem. Uno madura cuando se da cuenta de que el mundo va a seguir después de la muerte personal. Entonces la salida de la niñez es la percepción de la muerte anterior a la vida, y la madurez es la percepción de la muerte posterior a la vida. Cuando uno se muere y todo ya necesariamente es pasado y ya no hay nada en el futuro.
pero no sé para dónde iba yo. Yo pregunto por la nostalgia. Pero... por la nostalgia, sí. Ahí va. Bueno, esta es una casa, es una experiencia que yo creo que en todos los países existe. Que hay una casa que era de los abuelos o algo así, y se mueren los abuelos y hay una casa muy grande y hay muchos hijos, y los hijos no saben qué hacer con esa casa. ¿Qué hacemos con esta casa? Es una casa muy bonita, es la casa de nuestra infancia, la vendemos, la conservamos, la dividimos, ¿qué hacemos? Siempre hay peleas por esa casa y no se ponen de acuerdo. En este caso es una casa de campo. En Antioquia vivimos obsesionados con la tierra, yo creo que porque eran un montón de personas que se fueron de España sin tener dónde caerse muertas, y cuando consiguieron tener un pequeño terrenito, hay un apego muy fuerte a la tierra. Entonces, esta gente que hereda esta casa, que se llama La Oculta, pero que ya son personas de ciudad, y que van a hacer con una casa de campo, con una finca donde ya la tierra es muy pequeña y no produce nada. Entonces es muy difícil que la familia se ponga de acuerdo. Ese es el tema. No sé si es nostalgia o no, pero es como el pasado está ahí en el presente, y ese pasado estorba, y sin embargo lo quieres, aunque estorbe. Es una historia maravillosa que detrás de esta historia de una familia, de una finca, se ve la historia colombiana, porque hay también un personaje que busca en las viejas crónicas la historia de familia. Entonces ahí vemos 200 años de la historia colombiana, con la guerra civil, bueno, primero la llegada de los primeros españoles que fundan el pueblo de Jericó, las escuelas, etc. Luego llega la guerra civil, luego llegan los guerrilleros que secuestran a un hijo de la familia, luego llegan los paramilitares que quieren que se les pague la vacuna. O sea, toda la historia de Colombia, y nada y nadie logra liquidar esta finca que se queda ahí como un símbolo de resistencia hasta el final, cuando la venden, y en una frase que me parece terrible dicen: lo que no pudo ni la guerra civil, ni los guerrilleros, ni los autodefensas, ni los paramilitares, lo logran las negociaciones. Ay, qué tremendo, qué horror. A mí me interesa en los libros, pero no porque sea deliberado, sino porque me ha pasado que la historia con mayúsculas se entrecruza con una vida muy normal. Que la historia, es decir, nosotros éramos una familia muy normal y feliz, y la historia con mayúsculas del asesinato político se metió en nuestra casa. En la historia de una finca, de una casa, se mete también la historia político mayúsculas de la nación. En lo que estoy escribiendo ahora, la historia que a ustedes les toca más de cerca, es decir, la invasión de Putin a Ucrania, sin yo querer, me tocó. Y entonces tengo que escribir sobre eso, no porque yo quiera, no es que a mí me interese particularmente la guerra, o la violencia, o las invasiones, o la política, ni la colombiana, ni la rusa, ni la ucraniana, ni la europea, pero como que viviendo la historia se cruza en mi vida irremediablemente, y tengo que hablar de eso, quiera o no. Entonces, lo que estoy escribiendo yo ahora tiene que ver con que el 27 de junio del año pasado yo estaba en Ucrania. Yo fui a una feria del libro en Ucrania a presentar El olvido que seremos en ucraniano, que unas jóvenes editoras, soñadoras, muy lindas, habían querido traducir. Y bueno, también había salido en el año de la pandemia y yo no había podido ir, pude ir. Yo pertenezco a un movimiento de latinoamericanos a favor de Ucrania que se llama Aguanta Ucrania, que fundó también un colombiano muy relacionado con la historia con mayúsculas, porque fue el negociador de paz durante 7 años con la guerrilla de las FARC, una paz
exitosa en su momento, Sergio Jaramillo, y fui también con una periodista de guerra colombiana que cubre la guerra de Ucrania desde allí. Y estando en la feria, como al salir de esto, Sergio Jaramillo dijo, no, tenemos que ir a ver la guerra más de cerca. Vamos a hacer un viaje hacia el este, vamos a acercarnos un poco al frente. Y digamos, el Jaroslav que estaba con nosotros era una escritora ucraniana muy amable que había querido acompañarnos. Y ella salió a cenar con nosotros y ella, que se iba para París poco después porque tenía una beca para terminar un libro de ella se llamaba Victoria Melina, dijo, yo voy con ustedes y les muestro algunos de los horrores que yo he estado documentando en Rusia. Por ejemplo, nos llevó a Kharkiv, nos llevó a Izium y a una aldea cerca de Izium donde se habían llevado a un poeta ucraniano y lo habían torturado y lo habían matado a sangre fría. Y él había dejado un diario enterrado debajo de un cerezo en el jardín de su casa, y la misma Victoria desenterró ese diario de este poeta de apellido Bakulenko. Y bueno, y estuvimos ahí varios días, primero en Kiev y después acercándonos. Llegamos a una ciudad de cuya existencia yo no conocía, yo nunca había oído mencionar. A lo mejor ustedes, por vivir más cerca, la conocen o saben el nombre. Se llama Kramatorsk. Y entonces fuimos a Kramatorsk, entrevistamos militares, entrevistamos a mucha gente. Ella nos llevó a un campo de entrenamiento con los militares. La guerra estaba ahí, había síntomas de cosas horribles, pero estábamos relativamente tranquilos. Y para agradecerle a ella, lo que a ella más le gustaba era la pizza, fuimos al final de la tarde a una pizzería en Kramatorsk. Y bueno, entonces nos sentamos a la mesa y yo estaba aquí, y aquí estaba Sergio Jaramillo, y Victoria estaba ahí, y Catalina estaba ahí, y Dima, nuestro traductor y conductor, estaba ahí. Y yo oigo mal por este oído, tengo un audífono, y yo estaba aquí, entonces no le oía a Sergio, que me hablaba a mi oído malo, todavía no tenía audífono, después ya me lo puse. Entonces yo decidí pasarme para el frente de la mesa, y Victoria se corrió a mi puesto. Cuando cambiamos de puesto, después de algo que no quiero contar porque es muy largo, todo lo que pasó y lo tengo vivamente, en el momento, poco después de que yo me cambiara de puesto y de que Victoria ocupara mi puesto en la mesa, cayó un misil ruso sobre el techo de la pizzería y mató inmediatamente a 12 personas, entre ellos a dos gemelas de 14 años. El padre había llevado a sus dos hijas gemelas a comer pizza porque habían sacado muy buenas notas en el colegio. Y este misil ruso mató a las dos gemelas de 14 años y aún peor que eso, el padre sobrevivió. Eso es una cosa que a mí me parece, es decir, yo como padre, y Victoria Melina recibió también algo que le entró por detrás y pocos días después también se murió. Y el hecho de que ella estuviera ahí, de que ella tuviera exactamente la misma edad de mi hija, nacida en el 86, es decir, en el año de Chernóbil, que tuviera la edad de mi hija y que la mataran ahí frente a mí, es algo que me obsesiona, que me intriga, que me devuelve a Primo Levi, porque Primo Levi tiene un libro que se llama I sommersi e i salvati, es decir, los hundidos y los salvados. Y bueno, cuando uno sobrevive, un viejo sobrevive a una joven, pertenecer a los salvados, aunque yo estoy contento de haber sobrevivido, de todas maneras deja una sensación muy extraña, como de culpa, sin tener la culpa. La culpa es toda de Putin y de sus invasores, pero la sensación es muy rara y yo la estoy tratando de desenredar en lo que estoy escribiendo.
Muchas gracias. A mí no me gusta terminar con estas palabras tan tristes, pero me están haciendo la señal de terminar. Yo quería dar todavía la palabra a los oyentes, pero espero poder continuar con usted fuera. Vamos a tomar un cafecito, Contesta muy largo. Charlar un poquito más. Muchísimas gracias a todos por haber venido, pero sobre todo muchas gracias a Héctor Abad por haber llegado a Praga. No todo tiene que terminar mal, a lo mejor esta guerra termina bien. Eso, se va a publicar el libro en checo también. Gracias al Instituto Cervantes, a